Hola Iván. Bueno, seguramente te sorprenderás que te mande un vídeo y la razón es que, bueno, tu pregunta que parece bastante fácil, pues no es tan fácil y eh, estudiando un poco el asunto, primero hice un archivo Word para mandártelo, luego hice un PowerPoint y casi finalmente prefiero hacer un vídeo y comentártelo, hacer el PowerPoint en el vídeo y comentártelo para que lo puedas entender mejor, por lo menos para que yo me pueda explicar mejor. Bueno, vamos a ver. En la primera parte vamos a hablar del planning semanal de los cadetes, que es la parte, creo yo, más compleja. Lo otro ya verás que, bueno, pues es bastante sencillo de resolver. Esto sí que hay que pensarlo un poquito, ¿vale? Vamos a empezar. Lo primero es, si entrenas cadetes, pues tienes que saber en qué tipo de nivel del aprendizaje completo se encuentran los jugadores que tú tienes. Es decir, hay unos niveles de entrenador. Aquí tienes unos distintos niveles de entrenador. Niveles de entrenador cuando empiezan, hasta los 7 años, los niños cuando empiezan hasta los 7 años, de 7 a 15 años, básicamente, que es la parte, digamos, de aprendizaje inicial, lo que se llama Ruby gradual. Luego tenemos a partir de los 15 a 18, que sería pues un poco el rango de cadetes, ¿no? Luego ya vienen mezclados prácticamente juveniles con senior, y a un nivel internacional. Estaríamos hablando de, pues, de un nivel 4, un nivel de entrenador 4, donde, fíjate que a la derecha en esta columna hay algunas, bueno, pues, como hitos, como puntos a tener en cuenta, más importantes en esa etapa de formación. Pues en esta etapa, a partir de los 15, 16, 17, 18 años, pues además, lógicamente, del desarrollo completo de destrezas y demás, bueno, el desarrollo completo no se termina nunca, el desarrollo de destrezas, estrategias y demás, está la palabra competición, es decir, aquí empieza básicamente el nivel de competición. Entonces tú tienes que saber cuáles son las prioridades que hay en ese nivel en ese nivel de jugadores, y cómo puede satisfacerla. Se da por entendido que son jugadores que no empiezan a jugar justo en este año, sino que vienen mínimo con 2 o 3 años de atrás, ¿no? De experiencia. Lo primero, entonces, el tema de la competición. Como estamos obligados a que compitan, pues lógicamente aquí ya hay que introducir lógicamente un plan de juego en su nivel, en el nivel que corresponda a esta categoría. Y una consigna importante es que el jugador ya entienda lo que significa ser deportista, es decir, ya vaya entendiendo que es un jugador de rugby, pero que también hay unas cosas que comparte con otros deportistas, y que es un deportista. Ya vamos a hablar de esto más adelante. Esto de la competición es importante porque tú fíjate que existen torneos, campeonatos europeos y mundial. Existe mundial sub-18, justamente, que sería el nivel de cadetes tuyo, y sub-20. Entonces, claro, la responsabilidad del entrenador debe estar a la altura. Si tú quieres que algún jugador tuyo tenga posibilidades de acceder a una selección, pues bueno, lógicamente tendrás que intentar trabajar con un cierto nivel de profesionalidad. Esto de ser profesional, te lo voy a comentar, mi idea de esto, ¿no? El entrenador, estar a la altura significa que darle las armas que el jugador necesita, todas las armas que el jugador necesita. Es su responsabilidad, especialmente desde esta categoría, ¿no? Ser profesional no es cobrar mucho dinero y tener dedicación exclusiva, como se hace básicamente, como se entiende en un nivel élite, ¿no? De rugby profesional élite.
Ser profesional entendido en el sentido de ser serio, de ser organizado, de tener metodología y, lógicamente, enseñar también a un jugador que es ser deportista desde el punto de vista de ser serio en el desarrollo y en su gestión. Y aquí hay una cosa importante: no vale decir que tu equipo es un club, es un equipo de un club pequeño, que es de una ciudad pequeña, y que esos jugadores nunca llegarán a una selección, o nunca llegarían a una selección. No te puedes escudar en eso para no hacer bien tu labor. Tú tienes que dar todas las armas. Llegará o no llegará el que quiera o pueda. Que quiera o pueda. Claro que eso significa que... Voy a poner aquí la ventanita un poco. Espera, así. Eso significa que tú tendrás que, lógicamente, que estás obligado a prepararte, a tener que reciclarte, prepararte, actualizarte y hacer las cosas lo mejor posible, para darle a los jugadores todas las armas, lo que estamos diciendo, ¿no? Muy bien. Hay algunas cuestiones, antes de hablar de lo que básicamente nos quiere saber. Hay unos pequeños conceptos previos que te voy a comentar. Primero, las actividades de los jugadores, como conceptos previos que tendríamos que tener en cuenta siempre, ¿no? Las actividades de los jugadores, es decir, las actividades que los chicos desarrollan, pues tienen todas estas actividades, básicamente, siempre, en estas edades. Colegios, todas o casi todas, ¿no? Colegio, estudiar, entrenar rugby, gimnasio, musculación, ya hablaremos de esto enseguida, descansar, la alimentación, todo lo que tiene que ver con alimentación y nutrición, como actividad importante, el ocio, lógicamente, con ocio, amigos, pareja, yo qué sé, y también, por supuesto, la actividad familiar, es decir, los viajes con la familia, compromisos, vacaciones, etcétera, etcétera. Todas estas actividades tienen siempre, y el rugby es una actividad más. Entonces, bueno, pues lógicamente aquí tienes que tener en cuenta que si hacen su vida de forma equilibrada y entrenan rugby, juegan rugby y lo hacen bien, digamos que tendrán que compatibilizar todas estas actividades y tú tienes que ayudarlos, en la medida que ellos te dejen y quieran, ayudarlos a organizarse. Es también tu responsabilidad en ese sentido. Echarles una mano para que se organicen, ¿no? Todo se puede hacer si se organizan bien, está claro. Si se organizan bien, todo es posible que lo puedan hacer. Eso, ten en cuenta que estamos hablando de rugby amateur, estamos hablando de niños, de adolescentes de 16, 17, 18 años, y que el rugby es una actividad más, es una de las actividades que tienen. No es quizás incluso es la actividad que más les gusta, pero no es la única actividad que tienen. Entonces, pues tienes que intentar compatibilizar con las demás actividades para que lleven su vida de forma equilibrada. Muy bien. Otra cosa a tener en cuenta, los aspectos en su formación. Es decir, aunque como hablamos de un rugby amateur, lógicamente, ¿qué significan los aspectos a tener en cuenta en la formación? Pues distintos campos en los que hay que prestar atención, ¿vale? Por ejemplo, fíjate, el desarrollo de las destrezas, lógicamente todo lo que tiene que ver con la parte técnica, física y demás, pues no hace falta casi ni comentarlo, pero bueno, lo ponemos todo. El desarrollo de destrezas, con oposición, no necesariamente contacto, destrezas, recuerda que son técnicas con oposición siempre, ¿no? Toma de decisiones, por lo tanto. El desarrollo técnico-táctico, individual y colectivo, aquí hay desarrollos individuales y colectivos en el rugby, recuerda siempre eso. Y el desarrollo físico, de la capacidad física en su conjunto. Todo esto, estos 3 puntos primeros, son pura y exclusivamente responsabilidad y dependen del entrenador. Dependen siempre del entrenador. Luego tenemos desarrollo de la fuerza. Desarrollo de la fuerza se refiere a la musculación, ¿vale? A la musculación. ¿Y esto qué es? Pues esto es lo que parece que es, la musculación. ¿Tienen que hacer musculación y fuerza y gimnasio y pesas niños de 16, 17 años? Por supuesto que tienen que hacer.
claro que sí, claro que tienen que hacer. Y aquí hay un problema no, una cosa que hay que tener en cuenta que es muy importante. Esto no depende habitualmente del entrenador, depende de un entrenador de fuerza. De un entrenador de fuerza que, lógicamente, puede ser del club, sería lo ideal que sea del club, o puedes que sea de un gimnasio X, de un gimnasio del barrio, donde va el chaval a hacer sus pesas. Bueno, pues aquí con esto hay que tener muchísimo cuidado y aquí, aunque no dependa directamente del entrenador, sí que el entrenador tiene que tener una constancia, por lo menos un mínimo control sobre cómo está funcionando esto y cómo se hace. Hay que tener cuidado porque la musculación, entendida como una cosa muy global, puede tener diferentes objetivos, ¿no? Por ejemplo, existe la musculación para el culturismo, que es un aspecto puramente estético. Existe la musculación para la halterofilia, el levantamiento de pesos, ¿no? El levantamiento específico de pesos, que son movimientos muy específicos. Y la musculación orientada o el entrenamiento de fuerza orientado al deporte que sea, en este caso el rugby. Claro, lo ideal sería que, como complemento del rugby, esto estuviera en manos de un entrenador de fuerza de rugby, un entrenador de fuerza que entienda el rugby, que sea un hombre de rugby. Entonces, claro, si no es así, pues en el gimnasio tampoco tiene que ser un entrenador de nivel internacional de rugby, porque no va a ser, desde luego, pero como mínimo, si es un gimnasio X, sí que tienen que tener conocimientos mínimos de rugby, de rutinas apropiadas, y tú puedes ser, de hecho, un enlace para unas consultas que te puedan hacer ese entrenador de fuerza o ese encargado de la preparación de fuerza del jugador. También, por otra parte, hay que tener en cuenta que esto, que a veces se trata con mucho miedo, pues hay que tener en cuenta que aquí de qué hablamos cuando decimos entrenamiento de fuerza en este nivel. Pues hablamos de que el chaval aprenda lo que son las valoraciones, cómo se miden series, repeticiones, ejercicios, etcétera, los nombres de los músculos, que eso es básico, cosas básicas, que se vaya interiorizando de este tipo de cosas, los ejercicios básicos y posturales que se suelen hacer, los más típicos, que básicamente trabajarán en grandes grupos, es decir, grandes grupos musculares. Será lo que haga, ¿vale? Trabajo de grandes grupos musculares. Y luego, todo esto que viene aquí, comprendido en esta llave, es lo que se suele denominar entrenamiento invisible. Podríamos decir lo que tú ves y debe hacer el jugador por su cuenta, lo que tú no ves y que el jugador debe hacer por su cuenta como invisible, ¿no? Tener en cuenta que el desarrollo, la performance influye del deportista en el campo, influye tanto sea el entrenamiento visible, el tuyo, como el invisible. Todo influye, al fin y al cabo, cuando llegue el momento de estar en el campo, ¿no? y de jugar un partido de rugby. El control de todos estos factores, aquí hay una cosa que hay que tener cuidado, porque todo esto depende lo desarrolla el jugador en su tiempo. Entonces, claro, depende pura y exclusivamente del jugador. Lo que no quiere decir que el entrenador, y sobre todo básicamente en esta etapa, tiene que estar presente y encima de él todo el tiempo y aconsejando y opinando y dando pautas, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar un par de comentarios sobre cada cosa. Nutrición, alimentación y suplementos. Bueno, pues aquí el jugador ya sabe algo de nutrición, básicamente lo que ha aprendido en el colegio, pero lógicamente hay que explicar algo más. Eso es poca cosa. El asunto de los suplementos es un asunto que hay que hablar abiertamente hay que hablarlo con los jugadores, ¿vale? Hay que hablarlo. Ya sabemos que, por supuesto, que una buena alimentación y una buena nutrición hacen necesario cualquier tipo de suplemento, menos en esta etapa, ¿no? Desde luego que no, por supuesto que no. Pero aún así, es más, es aconsejable ningún tipo de suplemento, faltaría más. Pero hay que explicar qué es esto de suplementos, porque aunque nosotros no digamos nada, los jugadores sí que lo conocen, sí que se enteran y sí que andan interesados por estos asuntos, con lo cual lo que hay que hacer es darle una buena base y hablar del asunto con total libertad.
Tiene que saber qué suplementos son admitidos, qué suplementos no son admitidos y son prohibidos, y hay que hablarles, por supuesto, del doping, de lo que significa el doping y cómo funciona, ¿vale? ¿Qué más? Estudio del plan de juego. Pues bueno, básicamente esto se refiere, como está dentro de un entrenamiento invisible, pues se refiere a la parte teórica, digamos, que el jugador debe estudiar, entre comillas, saber los movimientos, saber cómo juega su equipo. Cuando hablo de plan de juego, me refiero al plan de juego en esta categoría, para este nivel de plan de juego. El aspecto mental. El aspecto mental se refiere pues al uso de la concentración, como que entiendan, sepan concentrarse, sepan entender qué significa concentrarse, qué significa visualizar, algunas cosillas que hay que ir ya introduciendo. El control de la ansiedad, por ejemplo, que es muy importante. El control de la ansiedad incluso tiene relación con la flexibilidad muscular y hasta con las lesiones. Entonces, control de la ansiedad es una cosa que hay que manejar bien. El descanso de explicar qué es eso, descanso activo, descanso completo, etcétera, etcétera. Esto del descanso es complicado en la edad que estamos hablando. Por supuesto que es muy complicado y casi una batalla perdida, pero bueno, hay que intentar que ellos entiendan qué significa esto del descanso y cómo manejarlo. Y aspectos de tipo fisiología, fisiológico, médico, etcétera, etcétera. Aquí hay algunas cosillas. Esto es básicamente conocer su cuerpo, saber gestionar sus cosas, ¿no? Saber hacer un par de vendajes sencillos, hablarles de cosas básicas de prevención de lesiones, del tratamiento de lesiones leves que se debe hacer ante una lesión muy débil, etcétera, etcétera. Entonces esto sería un poco. Fíjate que todo esto, al fin y al cabo, es introducirlos en un campo de deportista. Esto es básicamente, sobre todo lo que tiene que ver con el entrenamiento invisible, pues esto no es solamente propio y específico del rugby, sino que sería pues todo lo que tiene que ver con un deportista en general, ¿no? Y es muy importante que ya vayan quedándose con algunas ideas. Bien. La periodización, ¿qué es esto el planning anual? La periodización se refiere a la forma en que se establecen las actividades deportivas en un tiempo determinado. Entonces, esto esto seguro que lo sabes, se suele hacer un planning de la temporada, básicamente, que se llama en plan macro, el macro planning, la macro. Luego está meso, que es algo. Aquí hay un ejemplo muy sencillo de 3 meses solamente, eso es mínimo, menos de 6 meses no parece lógico hacerlo. Y habitualmente esta es la temporada, aquí donde se explica todo el desarrollo completo de la temporada, desde la pretemporada hasta la postemporada, con los partidos amistosos finales, toda la temporada completa, cómo será el desarrollo que se va a hacer de la temporada deportiva. Cuando se dice desarrollo, se refiere a la parte física, de musculación, técnica táctica, el propio entendimiento del plan de juego, la intensidad que le vas a exigir, la intensidad mental, referido a la saturación, a la ansiedad, etcétera, etcétera, a nivel deportivo. Todo eso, bajando a un nivel, luego lo puedes encajar por meses de competición, en lo que se llama en plan meso, y luego en plan micro, cada mes tiene básicamente 4 semanas. Entonces, bueno, pues en una semana tendrás en plan micro cómo entra ese planning que has del gran planning general en una semana, ¿no? ¿Qué es lo que toca, digamos? La semana, pues si tiene 7 días, pues bueno, si tienes un día para entrenar en una sesión, bueno, sesión práctica, entreno, yo puse esto porque todos estos son sinónimos. ¿Qué vas a hacer aquí? ¿Qué vas a hacer aquí en un entrenamiento, en una sesión? ¿Qué ejercicios corresponde tener? ¿Con qué tipo de intensidad? ¿Cómo vas a trabajar con ellos? Etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, esto es importante cuando se dice cómo vas a trabajar en la semana. Pues ¿qué vas a trabajar? Pues no es algo que se te ocurra 5 minutos antes de llegar al entrenamiento. Tienes que tener un planning perfectamente definido desde el principio, que tiene por supuesto pequeñas
que tiene digamos, formas de cambio que tú puedes reajustar en la medida que te sea más conveniente o más necesario por las razones que sean, que son muchas, por jugadores lesionados, por tipo de partido, por distancias a las que va a jugar, por los días que va a jugar, que son distintos, etcétera, etcétera. Hay mil cosas, ¿no? Bueno, pues tú puedes reajustar, pero siempre tienes que tener un marco, un elemento estudiado sobre el que te tienes que basar, ¿eh? Siempre será mejor eso que no tener nada. Muy bien, entonces, dentro de un entrenamiento, de una sesión, pues tendrás ejercicios que realizar en la sesión, ¿eh? Entonces, ¿qué ejercicios vas a tener en la sesión? Pues vas a tener que escoger determinados ejercicios, ¿no? Estos ejercicios van a seguir un orden, la sesión va a seguir un orden en la práctica, que siempre prácticamente está bastante estudiado, que tiene que ser del tipo que te explico aquí. Pues habrá siempre un calentamiento, en donde habitualmente se pueden, si quieres tú, no hacer lo físico, sino valorar algunas cosas de destrezas, introducir destrezas de algún tipo. Habrá un refuerzo de ejercicio que ya ha sido hecho anteriormente, que tienes que, digamos, repasar, digamos así, o destrezas que ya han sido practicadas. Luego puedes introducir un ejercicio nuevo. Siempre hay ejercicios nuevos en este nivel, porque lógicamente hay muchas cosas por enseñar todavía, y aunque no lo hubiera, el ejercicio nuevo no significa necesariamente una nueva forma de juego, sino pues algo diferente, ¿no? La adaptación de ese ejercicio en plan más intenso dentro de tu plan de juego, es decir, eso significa contextualizar cómo eso que tú les has explicado lo pueden utilizar en el plan de juego general que tenemos que desarrollar, que puede ser con contacto o no, ya veremos esto enseguida. Y luego un calentamiento, estiramientos y enfriamiento y demás, ¿no? Aquí hay una cosa importante que tienes que escoger con mucho cuidado, y cuando digo con mucho es porque es un error muy común que se comete. Hay dos aspectos que tienes que valorar cuando escoges los ejercicios. Uno, que es el típico, es lo que necesitan los jugadores, lo que necesita el equipo, desde el punto de vista de su evolución y desde el punto de vista de lo que tiene que practicar a nivel técnico, táctico, por ejemplo, ¿eh? Eso es lo básico. Pero hay otra cosa que tienes que valorar, que es el desgaste o la fatiga que les producirá la sesión completa, el tipo de ejercicio y de la forma en que lo hagas, ¿eh? Entonces, hay dos cosas a valorar. Cómo los desgastarás, digamos así, y qué necesitan por un lado, y luego cuál será la fatiga que van a tener en no en el ejercicio en sí, en el ejercicio puntualmente que están haciendo, sino en toda la sección completa o en toda la práctica completa. Bueno, entonces aquí hay unas cuestiones que es muy interesante valorar. Primero, vamos a hablar de lo que es la intensidad o el ritmo, la velocidad de entrenamiento, el ritmo, la intensidad, y por otro lado lo que acabamos de decir, la fatiga o el desgaste y la fatiga que se genera. Entonces, en el entrenamiento, básicamente nunca no, pero tienes que intentar como mínimo terminar el entrenamiento con máxima intensidad. Con máxima intensidad significa intensidad de juego, intensidad de partido, intensidad de ritmo de partido. Es decir, ¿a qué intensidad llegarás en un ejercicio el que sea? Pues de forma evolutiva, quiere decir que, lógicamente, la primera vez que lo hacen, si es un ejercicio nuevo, pues lo harán un poco más lento, luego un poco más rápido, hasta que lo harán a la máxima intensidad posible, ¿no? Que es un poco la idea. Si van fallando, si hay un fallo grande técnico que no permite desarrollar mucha intensidad, pues bueno, pues a la máxima velocidad o intensidad que sea posible hacer sin cometer errores, digamos, ¿no? Sin un fallo desde el punto de vista técnico. No tienes que permitir que haya un fallo técnico más que una vez, corregirlo
y tal. No, acuérdate de que cualquier cosa que un jugador empieza a hacer de forma, digamos, incorrecta y se acostumbra a eso, eso es totalmente perjudicial. Tienes que directamente cortar por lo sano y empezar de nuevo, quizá más despacio, ¿no? O si lo hacen bien a nivel técnico, a un buen nivel, pues a nivel de competición, no más que eso, obviamente, a nivel de competición, a nivel real de competición. Entonces, claro, el desgaste, ¿cómo haces para saber en un entrenamiento si siempre vas a estar en un nivel de máxima intensidad? ¿Cómo haces para saber cuál es el desgaste o cómo valoras el desgaste que le vas a generar? Bueno, esto lo valoras porque básicamente no valoras el desgaste por la intensidad, que siempre será lo máximo posible, sino por el tiempo que le dediques al ejercicio, más propiamente dicho, no al ejercicio en sí, sino al desarrollo que los jugadores hacen del ejercicio, en el ejercicio, el tiempo en el que desarrollan esta intensidad. O sea, lo que se llama el tiempo empleado en trabajo efectivo. Entonces podría hacer, mira, una formulita, ¿no? El desgaste es la intensidad por el tiempo. La intensidad siempre será el 100%, o sea que al final lo que importa es el tiempo en el que van a estar desarrollando esa actividad. ¿Cómo haces tú para que tenga menos fatiga un ejercicio de máxima intensidad? Pues lo cortas más el ejercicio, explicas más, hablas más, contextualizas más, das ideas de distintas opciones anteriores y posteriores al ejercicio, explicas más cosas, hablas tú más y ellos escuchan. ¿Cómo quieres que sea una intensidad máxima y a altísimo nivel y desgaste típico de partido real? Pues prácticamente tú no hablas nada. Dejas que los jugadores, prácticamente no interrumpes el ejercicio y dejas que sea un tiempo largo el que tengan que desarrollar el ejercicio. Muy bien. Los ejercicios, según el tipo de ejercicio, generan una fatiga o generan un desgaste u otro desgaste. Eso está bastante estudiado. Existen lo que se llaman ejercicios cerrados, ejercicios abiertos y ejercicios o acciones de juego. Un ejercicio cerrado es un ejercicio típico de práctica de una habilidad técnica. Es un ejercicio que es básicamente en el que necesito sobre todo actuar sobre el aspecto muscular más que sobre el aspecto mental. Es un poco la idea. Es decir, un ejercicio en el que no tengo mucho poder de decisión, no tengo toma de decisiones demasiado importantes, y entonces básicamente es una fatiga muscular por la repetición de algún tipo de movimiento y demás, ¿vale? Se dice que, bueno, pues que es un desgaste muscular, o también le llaman algunos de tipo periférico, al abierto, que es el que sí que tiene un ejercicio abierto con opciones, que tiene toma de decisión. A esto se le llama desgaste mental o central, recordando el sistema central, ¿no? El sistema central. Entonces, esto del 70% es que castiga, digamos, más, no es que sea solamente muscular ni solamente central, ¿no? ni mental, sino que, bueno, pues digamos que influye más sobre ese aspecto, sobre el otro. Acciones de juego son ejercicios abiertos, básicamente, con contacto. Entonces, bueno, pues fíjate, en cada una de estas situaciones el desgaste es mayor en la medida en que en lo que se está desgastando es el sistema muscular o el sistema nervioso central simultáneamente, o solo el muscular, o el muscular, sistema nervioso central, y además hay contacto, con lo cual pues la adrenalina se dispara, y el desgaste es mucho mayor, ¿no? El desgaste básicamente es mayor. Esto se puede medir así de forma muy casera. Tú puedes decir, bueno, este ejercicio que voy a poner le doy un desgaste 1, si es de tipo cerrado. Si es de tipo abierto le doy un número de desgaste, un valor de desgaste 2, y si es una acción de juego le doy un desgaste 3, con lo que tú quieras, o lo puedes hacer de otra manera, ¿no? Esto es, digamos, muy artesanal. Recuerda, estamos hablando de máximo nivel de intensidad, por lo menos llegar al final del ejercicio que sea con el máximo nivel de intensidad. Entonces llegamos al planning. Al final llegamos a lo que
al desarrollo de la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el plan semanal más adecuado? Bueno, entonces, fíjate, aquí tienes que pensar básicamente 2 o 3 cosas. Primero, suponemos que se juega los sábados, que se juega un partido los sábados a las, por ejemplo, 16 horas. Es decir, tú debes garantizar que los jugadores llegan preparados para jugar en perfectas condiciones a las 16 horas. Por otra parte, está bien estudiado y se sabe que una recuperación completa, en esta edad, básicamente también, y mayores también, necesita una recuperación completa física y mental, necesita 48 horas. Es decir, que el último entrenamiento, digamos, más o menos fuerte, entre comillas, la última sesión tiene que haber sido el jueves por la tarde, ¿de acuerdo? Jueves por la tarde, a viernes por la tarde, a sábado por la tarde tenemos 48 horas. Entonces, fíjate, lo primero es que el viernes, lógicamente, tenemos que tener descanso, descanso, y el domingo, después del partido, tenemos que tener descanso. Esto ya es un hito que ya nos va indicando, pues bueno, pues cómo distribuir los días para entrenar. Si decimos que vamos a tener 2 sesiones semanales, pues si entrenamos el jueves, tendremos que entrenar también, lógicamente, el martes, por ejemplo, ¿no? El martes. Entonces ahora, esas secciones de entrenamiento no son iguales. Fíjate, en la sección del martes es una sección en la que hemos tenido, después de un partido, un día completo de descanso, que es el domingo, otro día completo de rugby, de descanso, y solamente hemos tenido algo, ahora hablaremos de musculación, entonces llegarán completamente recuperados al martes, y el martes es un día en el que tenemos que tener un entrenamiento fuerte desde el punto de vista de la fatiga y el desgaste. Esto de los puntos se refiere a eso que hemos dicho antes. A ver si, espera aquí. Estos puntos que tenemos aquí, pues tú vas sumando en 2 o 3 ejercicios o 4 que tengas, cuántos puntos, de acuerdo al ejercicio que le estás dando, cuántos puntos crees tú o qué valoración le das al desgaste que están sufriendo los jugadores. Y esto significa que un desgaste, gran desgaste, como mínimo tiene que ser de más de 10 puntos de esos que has dado, ¿no? Entonces, fíjate, aquí tenemos un gran desgaste, aquí tenemos un día de descanso de rugby, y aquí tenemos el segundo día, que es el jueves, con un desgaste medio, no un gran desgaste, sino un desgaste medio. Esto te permite, si esto es un desgaste medio y este día es descanso, te permite que lleguen los jugadores al 100% de su capacidad al partido, ¿vale? ¿De acuerdo? Esto de la musculación es, digamos, los días que tú propones, que eso, claro, hay que ver cómo les cuadran con otras actividades a los jugadores, los que tú propones que puedan hacer musculación. Lo ideal es que la musculación o el gimnasio de pesas no se haga el mismo día que se hace la sesión de rugby. Sería una sobresaturación, no dejas que se recupere el cuerpo. Básicamente, como mínimo tienes que exigir que un día, como mínimo, lo ideal serían 2, pero un día, como mínimo tiene que haber musculación. 1, como mínimo 1. Y lo ideal, repito, 2. ¿Vale? ¿Qué más? El descanso, lógicamente hay que respetarlo. Esto es una batalla, porque, claro, decirle a un chaval de 16 años que respete un viernes y no haga nada porque el sábado tal, pues, pero bueno, como mínimo indicárselo. Esto, digamos que todo esto tienes que elaborar, haces un plan y se los das, que ellos lo vean. Aquí está que también, la musculación, el mismo día que, si tiene que ser, porque no tiene más opciones, que la musculación sea el mismo día que el entreno, que la sección de rugby, pues como mínimo tiene que ser 3 horas antes o 3 horas después, ¿vale? Y lo ideal sería que fueran 3 horas después, pero bueno, habitualmente eso no es posible. Entonces, bueno, no con una diferencia de 3 horas tiene que ser, como mínimo, 2 horas y media, 3 horas. Si no, pues ya no es que el jugador llegue agotado a la sección de entrenamiento o que llegue agotado a la sección de musculación, es que llega saturado físicamente y corre riesgo de lesión, y ahí eso es una cosa que tienes que controlar.
La segunda sección del jueves, en situaciones en las que lo necesites, sí que es posible, se podría llegar a forzar, que sea una sección con gran desgaste, la del jueves. Pero cuidado, que si es con gran desgaste, debes advertir entonces a los jugadores que tengan cuidado, y que sí o sí respeten el viernes, bajo todo punto de vista, todo tipo de descanso, ¿de acuerdo? Bueno, esto desde luego no es una propuesta, como puede ser otra propuesta. Y desde luego, en general, no tiene por qué ser exacto, aunque tú puedes aplicar un método distinto, puedes generar un nuevo planning semanal, dárselo a los chicos, a los jugadores, pero lo que es importante es que ellos entiendan esto del descanso y el tema de la musculación y cuando intercalar musculación con sesiones de rugby, por ejemplo. Esto es muy importante, todo esto. Todo esto en la medida que cuanto más estricto seas, más formal seas con este tipo de planning, pues lógicamente más eficaz y más completo es las secciones de entrenamiento que harás y el planning que harás. Bueno, esto respecto a la primera parte, que me has preguntado. Respecto a la segunda parte, espera que voy a poner otra cámara aquí, esta. Aquí esto tiene un poco menos de complejidad porque los problemas de conducta y de indisciplina en un grupo deportivo pues son bastante comunes y son bastante clásicos y básicamente tienes que seguir un protocolo para poder actuar. Siempre lo que te ha pasado, no estés preocupado, no estés preocupado, no lo vamos a comentar, por supuesto que no lo voy a comentar en lo más mínimo, porque esto además puede ser público, pero lo que ha pasado con este tipo de situación no es para nada excepcional, nos puede haber pasado a todos en un momento dado. Entonces, aquí lo único que te sugiero, que te aconsejo, es que, bueno, pues tengas en cuenta algunas... espera, que voy a quitar esto. Tengas en cuenta una forma de proceder, un protocolo o un tipo de forma en la que abordar estas situaciones. Entonces, fíjate, vamos a hablar un poco de estas cosas. Forma de proceder. Lo primero, las reglas tienen que estar claras y ser aceptadas por todos. Las reglas es un contrato que se hace al principio, generalmente se hace al principio de temporada, donde tú como entrenador planteas algunas cosas. No hace falta que sea nada formal, pero simplemente con decirlo, que para ti pues algunas cosas pueden ser tolerables y otras son intolerables. Y decir claramente cuáles son. Esto, según lo que me has comentado, está hecho así, se ha hecho así, con lo cual si ha hecho así, pues no hay más que decir. Esto es importante porque, aunque parezca que no, porque si tú nunca has dicho nada respecto a cómo comportarse, a qué te parece intolerable o qué no, el día que aparezca alguna cosa que realmente es intolerable, si nunca has dicho que es intolerable, pues te pueden decir, pero nosotros no sabíamos que eso no se podía hacer. Entonces, lo que está claro es que tiene que haber reglas claras desde el principio. Segundo, la valoración de este tipo de situaciones no tiene que ser en caliente, es decir, tú no tienes que abordarlo de forma en caliente, apresurada, con adrenalina por las nubes, sino que puedes separar de grupo provisionalmente a quien haya cometido una indisciplina, una infracción, y luego con calma ver qué resolución, qué penalidad, qué penalización, o qué tipo de actitud tomar. Entonces, aquí sí que te he puesto con el capitán, porque aquí sí que es importante cuando cuando sabes que lógicamente que habrá alguna cosa que no es tolerable, que habrá que castigarla, penalizarla, ¿vale? Es importante que entiendan que hay un capitán, que es una persona, que es un jugador, que tiene que estar de acuerdo y tienes que escuchar su opinión, que tiene que estar de acuerdo con ese tipo de resolución, con lo que se decida.
Él tiene que opinar, tiene que decir qué le parece, ¿eh? Básicamente es importante, sobre todo también desde el punto de vista del prestigio y de un poco la jerarquía que tiene que ir adquiriendo el capitán ya desde esta categoría, ¿no? Evidentemente este capitán no te va a cuestionar demasiado, pero sí que tiene que entender él cómo se actúa, ¿no? Si es muy grave, como es este caso, ha sido este caso, si es muy grave la infracción, pues la respuesta tiene que ser drástica, dura. La respuesta tiene que ser dura, así de claro. O sea, no valen medias tintas, ¿eh? Si es grave, es dura. Y si se sabía que era grave y se infringió, pues se debe esperar una respuesta drástica. Y me da igual que sea el mejor jugador, que sea incluso el capitán, me da igual. O sea, la respuesta tiene que ser drástica. Ahora bien, hablamos de chavales de 16, 17 años. Entonces, bueno, pues la respuesta drástica, dura, pero cuidado. Si hay posibilidad de reinserción, es decir, si reconocen que se han equivocado, piden de forma sincera, piden disculpas al entrenador y al grupo, al entrenador, al capitán y al grupo, a todo el equipo, pues entonces si hay una disculpa a todo el equipo y hay un reconocimiento del error, pues después de un tiempo de penalización, que habitualmente la penalización suele ser pues de apartar al jugador, ¿no? O en este caso estos dos jugadores, apartarlos del grupo un determinado tiempo, pueden volver y volver a integrarse. Eso sí, si hay una resignación, si hay un arrepentimiento sincero, sincero y real, si no, no. A ver, todos cometemos errores y lógicamente pues todos hemos cometido errores en nuestra vida en algún momento, y creo que tenemos un derecho a una segunda oportunidad si sabemos que hemos cometido un error, claro. Por eso te he puesto, si hay una segunda vez con lo mismo, pues no, entonces no, chicos, si hay una segunda vez, no, expulsión definitiva del grupo, puesto, bueno, eso ya, ahí ya, no. Todo, eso sí, todo tiene que ser gestionado, hablado, explicado en el grupo, con discreción, dentro del equipo y del grupo. Si hay que explicárselo a alguien, se le puede explicar a los jugadores, solamente así. Nada de usar en redes sociales, páginas web, no, esto es una cuestión de las decisiones que se toman dentro del vestuario, ¿de acuerdo? De palabra y dentro del vestuario. Ni teléfonos, ni WhatsApp, ni milongas, ¿de acuerdo? Eso tiene que ser dentro del grupo y con discreción. Es una cosa que nos pasa a nosotros, que os pasa a vosotros, y tenéis que manejarlo dentro de la familia con discreción. Esto de la teoría de la caja de contención, que a mí me gusta mucho, esto es un poco cómo manejar el grupo, sobre todo cuando son chavales o de esta edad o incluso más pequeños. Claro, tú no puedes estar con el látigo todo el día en plan mandón, en plan castigando y castigando. Eso desde luego es lo más el antientrenador, ¿no? No es un entrenador que motiva y dan ganas de estar con él de ninguna manera. Entonces, pero ¿qué es esto de la caja de contención? La caja de contención se refiere a que tiene que haber unas líneas rojas, digamos, unos bordes, unos límites, unos extremos en donde no se puede pasar, donde no se puede pasar de ahí, donde saben perfectamente que eso no se puede hacer. Todo lo que esté dentro sí que se puede hacer, es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer. Entonces, simplemente el rol del conductor del grupo, del entrenador, sobre todo cuando son niños un poco más pequeños que estos, ¿qué es? Pues dejarlos a su bola, no estar encima de ellos, dejarlos a su bola, que hagan lo que quieran hacer, siempre que no pasen esas líneas. Pero claro, ellos tienen que saber cuáles son los bordes de la caja, hasta dónde pueden ir. Entonces, generalmente aceptan esos límites. Eso es algo de la educación infantil, que incluso va más allá de lo que es propiamente un equipo deportivo, ¿no? Hablamos de la educación infantil. Saben cuáles son los límites dentro de la caja, por decirlo así de forma gráfica. Dentro de la caja pueden hacer lo que quieran con tal de que no salgan de la caja. Dicho de otra manera, que hay unas líneas rojas que tienen que conocer, y a partir de ahí, todo lo que no sea llegar a esos límites, pues tienen que desarrollarse con libertad, con alegría, con total flexibilidad, ¿no? Ser muy flexible.
por último, esto de amistad versus autoridad, buscar un equilibrio en este caso. Bueno, amistad entre comillas, ¿no? Tú vas a ser el entrenador, no vas a ser el amigo, vas a ser entrenador. No es lo mismo una cosa que otra. Amistad entendida en el sentido de ser una persona afable, abierta, accesible, flexible, que puedes tomar con ellos y reírte con ellos de cosas que ellos cuentan y contar tú y estar en su mismo nivel sin ningún problema. Ese tipo de amistad. Pero claro, todo sabiendo que llegará un momento que si se pasan las líneas rojas, como ha sido este caso, pues tendrás que aplicar. Ellos tienen que entender que, aunque no te gusta, que a ti no te gusta, y desde luego que no te gusta, tendrás que aplicar una sanción, ¿no? Una sanción o una penalización o lo que sea, ¿no? Entonces ahí tendrás que hacer uso de la autoridad. La autoridad la tiene que tener alguien, y en este caso la tienes tú. Bueno, pues yo creo que más o menos te he contestado todo lo que querías saber. Espera que te pongo aquí la cámara. Pues nada, cualquier cosa que necesites, me vuelves a llamar, me mandas un mail o lo que sea. Yo creo que te puede ser bastante útil esto. Todo, por supuesto, que es una propuesta, ideas. Apunté en unas hojitas unas ideas y te las puse en un PowerPoint. Bueno, pues si necesitas alguna cosa, yo creo que esto te puede servir, por lo menos para hacer con un poco de metodología, con un poco de seriedad y de formalidad el asunto, que eso es clave, eso es muy importante para un entrenador. Pues nada, un abrazo y estamos en contacto. Cualquier cosa que necesites, pues ya sabes dónde estoy. Venga, agur.